En la época prehispánica podemos observar la primera educación hecha por los padres, donde ya hay una división de género, ya que las niñas estaban enfocadas solamente a la educación del hogar, mientras que los niños se enfocaban en los oficios de los padres y posteriormente asistían a la escuela. En estas escuelas había una división social, ya que asistían niños nobles en una y el pueblo en general en otra. Para los niños nobles existía el Calmecac, donde se les enseñaba a gobernar, a ser sacerdotes o a ser militares. Estos últimos aprendían a cómo liderar un ejército, se les enseñaba un poco a luchar, pero principalmente se les asignaba en la estrategia de una guerra. Estos niños tenían una educación muy rigurosa y eran niños que tenían que autosacrificarse sin ver a sus padres, a ayunar y también ofrendaban su sangre a los dioses. Parte de lo que hacían en la sociedad también era llevar madera al pueblo para que pudiera haber fuego. Estos niños contaban con la ventaja de que aprendían la astrología, aprendían sobre los códices, se podría decir que aprendían a leer lo que sería ahora leer y también se les enseñaba historia, mientras que los niños del Tepochcali estaban basados únicamente en aprender sobre cómo ser guerreros. Los guerreros que sobresalían llegaban a tener una vida un poco mejor, pero jamás iban a ser líderes de un ejército y tampoco iban a pertenecer a la nobleza. Estos niños hacían más labores sociales y tenían más libertades. Existió una tercera escuela, que era una escuela de música, donde principalmente se reunían chicas y chicos y hablaban sobre las labores sociales, ponían música y también usualmente ahí llegaban a crearse parejas, mientras que los niños del Calmecac tenían que esperar toda su vida hasta ser mayores para poder tener una pareja. Esto en general era la educación prehispánica. Durante la conquista se logra rescatar gran parte de la población originaria de México, gracias a los frailes venidos de España. Estos frailes llegaron con la finalidad de evangelizar a la población, sin darse cuenta que estaban creando una educación religiosa de gran impacto. Durante esta época se crean las casas de estudio, casas que volvían a marcar divisiones sociales. Sin embargo, en este caso era división de opresores y oprimidos, ya que las casas estaban divididas para que estudiaran exclusivamente españoles, mientras que otras estaban designadas a los indígenas. Obviamente, los españoles tenían gran ventaja educativa por el lenguaje y porque ellos sí llegaban a aspirar a educaciones superiores, mientras los indígenas se quedaban rezagados por no entender el lenguaje, aprender con mímica y también aprender en base a la repetición. De igual manera, había una diferencia entre la educación que se les impartía a los hombres como a las mujeres. En este caso, las mujeres indígenas usualmente aprendían gracias a las mujeres llamadas amigas, ancianas que enseñaban desde sus hogares la lectura, la religión y las labores manuales. Estas enseñanzas tenían limitaciones, ya que las amigas solo enseñaban lo que ellas conocían. Sin embargo, muchas niñas aprendieron gracias a las amigas. Por otra parte, existían los colegios femeninos, pero estos solo eran exclusivos para niñas españolas de alto linaje. Les enseñaban
a bordar, a cantar, a bailar. También se les enseñaba el alfabeto y las multiplicaciones. En esta época se puede ver claramente que existía un racismo, la división de clases, las imposiciones de la lengua española y se seguía a la mujer viendo como algo inferior. Las ventajas que trajeron consigo la conquista fue la creación de universidades, de conocimientos y habilidades en la escuela, la creación de ciencias y oficios. Si bien era una ventaja, también era limitada exclusivamente a la clase española. Y de acuerdo a esto, esta era la forma de educar en la época de la conquista. Durante el México independiente logramos ver un cambio en la educación indígena, ya que el rey de este entonces le quita poder a la iglesia e implementa las primeras escuelas de letras, donde manda maestros administrados y pagados por el gobierno para enseñar a los indígenas el castellano. Esto con el fin de eliminar las lenguas de origen y que el rey pueda tener más poder sobre estos pueblos. Para 1822, 5 hombres filántropos de la Ciudad de México se preocupan por la educación primaria de los pueblos pobres, creando las escuelas lancasterianas, escuelas que son en honor a el pedagogo Joseph Lancaster. Si bien ya existía una educación en estos pueblos, las escuelas tienen un gran auge por su forma de educación y logran vencer a estos maestros que daban clases en los conventos y gracias al gobierno se expanden por toda la nación. Su educación implementaba el premio y el castigo y son famosas en esta época ya que lograban en menos tiempo enseñar a los niños a leer y a escribir, además de que fomentaban que los niños estuvieran involucrados en el aula. Parte de lo que podría estar mal en estas escuelas era su forma de disciplinar, ya que muchas veces golpeaban a los niños, lo que comenzó a ser un problema con los padres, ya que muchos decían que era una disciplina muy fuerte, mientras otros decían que casi no había disciplina. Aunque hubiese escuelas de primeras letras y escuelas lancasterianas, no eran suficientes para abarcar a toda la población pobre mexicana. Y se da el caso de que muchos niños iban a escuelas gratuitas financiadas por el ayuntamiento, asistían a diversas escuelas de grupos filantrópicos, todavía asistían a las iglesias o eran incluso en esta época educados por las amigas. Y parte del problema en esta época era que muchos de los alumnos nunca concluían los estudios por la falta de ingreso en el hogar, obligándolos a trabajar. Para esta época, las niñas seguían siendo desplazadas y no tenían la educación correspondiente, seguían perteneciendo al hogar y de igual manera las ideologías de los padres las obligaban a quedarse en casa. Y no está de más decir que muy pocos de estos alumnos llegaban o tenían la posibilidad de tener una educación superior. Al llegar Porfirio Díaz al poder, se ve un avance tecnológico, educativo y económico en México, ya que invierte en la creación de ferrocarriles, así como la importancia de la minería y las fábricas textiles. En la educación podemos notar una división de clases de nuevo, ya que mucha de la buena educación iba hacia los niños nobles y la demás población
aunque tenían educación, era una educación bastante precaria. Sin embargo, Porfirio Díaz creía que si podía educar a toda la población, la economía iba a aumentar, creando consigo preparatorias donde se les enseñaba a los jóvenes diferentes idiomas como el inglés, el francés y el alemán. Crea también las escuelas normalistas, que realmente son una influencia de las instituciones normalistas de Norteamérica, estas con el fin de crear maestros que pudieran educar a la población mexicana. Gracias a la inversión que tuvo la educación, se pudo mejorar el campo de las ciencias como las físicas y las naturales. Aunque a primera instancia se ve que la educación iba mejorando, esta solo se reducía a las personas de clase alta, ya que aunque educaba a toda la población, muchas de las poblaciones rurales tenían una educación precaria, ya que había pocos recursos y también estaba instaurada la idea de que los indígenas o la gente humilde carecía de rendimiento y calidad para el estudio. Usualmente se enviaban maestros ambulantes que les enseñaban materias de agricultura, ya que muchos de estos niños trabajaban en el campo. No había división de grados, ya que muchos de los niños nunca habían sido educados y las clases que se impartían eran para los niños de todas las edades. No compartían la misma lengua y esto dificultaba aún más la educación. Y al igual que en los siglos pasados, muchos de estos niños dejaban los estudios por ponerse a trabajar.